se refiere al primer capítulo, ¿no? El primer capítulo respecto al contenido de la materia. Deme un segundito, estoy auditando la presentación. Consulta, ¿se logra ver la diapositiva? Sí, Inge, se Y ve. se ve. Sí, ya, ya, gracias. Entonces, iniciemos, ¿no? Entonces, este capítulo está relacionado a la introducción, ¿no? A la introducción al concepto de lo que es la ingeniería. Un segundito, por favor. Sí. A los fundamentos. Este capítulo, el cual vamos a ver a continuación, está referido a los fundamentos de la ingeniería económica. Entonces, los puntos que vamos a tratar de analizar hoy día serían los siguientes, ¿no? Vamos a ir revisando, como en la última clase hemos visto, algunos conceptos referidos a la materia. ¿De qué trata la materia, no? Este capítulo se enfoca en aquello, ¿no? Entonces, entre los puntos que vamos a ver así a grosso modo son los siguientes, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, con toma de decisiones en ingeniería, las aproximaciones de nuestro estudio, concepto de tasa de interés, a grosso modo, ¿no? Porque estos capítulos los vamos a ir desarrollando en, en el contenido de la materia, ¿no? Entonces, a ver, nos vamos a preguntar primero por qué es importante la ingeniería económica para nosotros los ingenieros, ¿no? Para los ingenieros, ¿por qué es importante la ingeniería económica y para otros profesionales? Nos indican, ¿no? Tenemos otras áreas también que utilizan estos conceptos bastante, sí. La importancia, en nuestro caso, por ejemplo, como se mencionaba anteriormente en la última clase, nosotros diseñamos, ¿verdad? Ustedes van a dedicarse, cuando estén en su campo laboral, a diseñar ya sean proyectos de infraestructura ya pública o privada, ¿no? Entonces, los ingenieros deben interesarse en los aspectos económicos de los diseños de los proyectos, ¿ya? Que ellos van a recomendar y van a realizar. Se habla del término monetario en muchos casos, ¿no? Un inversor va a venir y va a querer saber cuánto cuesta, si el proyecto es viable o no, si voy a ganar con esta inversión, pónganle, ¿no? Si quiero construir mi edificio de 10 pisos en mi terreno, la idea es, tengo que ganar, no tengo que ganar, tengo que generar ingresos o generar utilidad respecto a la inversión en ese edificio, ¿verdad? Entonces el objetivo es ese, ¿no? Entonces esta materia nos va a ayudar a realizar ese aspecto económico del diseño de los proyectos. Se realiza un análisis, ¿ya? Se realiza un diseño, ¿ya? Se realiza una síntesis
¿ya? Y con ello los ingenieros deben trabajar en el campo de la economía, ¿ya? Para la justificación de los proyectos de ingeniería. Entonces, tenemos que justificar económicamente la viabilidad de los proyectos, en todos los aspectos, en todos los tipos de proyectos, se tiene que justificar la viabilidad económica, ya sea así un proyecto como se mencionaba en la última clase social, igual se tiene que tomar en cuenta este factor de la justificación económica de los proyectos. Habíamos hablado, ¿no? ¿Qué gana el Estado con la construcción de una escuelita, por ejemplo? El Estado gana, ¿por qué? Porque cuando ese niño después va a ser profesional, genera economía a un Estado, ¿no? O sea, una persona, un joven profesional genera más ingresos y estos los va a disponer en su población, ¿ya? Respecto a uno que no ha tenido esa oportunidad de estudiar, hay una diferencia, ¿no? Entonces, a ello más que todo se refiere a esos proyectos sociales, ¿no? Entonces, ¿por qué los ingenieros deben trabajar con el campo de la ingeniería? Como se mencionaba en algún caso, se tiene que justificar los proyectos. También, una de las limitantes siempre va a ser el tema del dinero. Entonces, acá se tienen restricciones en cuanto a la plata que se tenga disponible para ejecutar ciertos proyectos, ¿no? Entonces, por eso se indica acá que trabajamos con fondos limitados, no son ilimitados nuestros recursos, ¿verdad? Ya, entonces, el capital no es ilimitado, está racionado. Esto significa que nosotros tenemos que optimizar nuestra inversión, o sea, nuestro dinero, ¿no? Entonces, esta es la que nos va a ayudar a aquello, ¿no? En otros casos, la plata no pertenece, por ejemplo, a la empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros demostrar que el proyecto es viable. ¿Vamos? Tenemos que demostrar que el proyecto es viable. Puede ser, en un caso, que la plata pertenezca a los dueños de la empresa, ¿ya? O, o, o a los accionistas, diríamos, ¿no? O en nuestro caso, cuando hablamos de una institución pública, los recursos que el Estado le brinda, por ejemplo, a un municipio como el Alto, los tiene que disponer de una forma correcta, ¿no? Y tiene que demostrar que ese dinero se ha invertido en un proyecto, por ejemplo, en un pavimento, una sede, por ejemplo, ¿no? Se tiene que demostrar aquello, ¿no? Entonces, no podemos gastar alegremente esos recursos. Entonces, el capital no es gratuito, por lo tanto, tiene un costo, ¿no? Entonces, la ingeniería económica, bajo estos conceptos, se ocupará de la formulación, la estimación y la evaluación de los resultados económicos cuando se dispone de alternativas para lograr un propósito definido. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tenemos un problema, hay que solucionarlo, ¿ya? O tenemos una oportunidad de negocio en la cual podemos invertir, entonces tenemos que analizar si esa oportunidad de negocio, o sea, qué alternativas tengo para realizar esa oportunidad de negocio o qué alternativas tengo para solucionar un problema. Entonces, la ingeniería económica nos va a ayudar a la formulación, estimación y evaluación de los resultados económicos de un proyecto, en palabras simples, de una inversión. ¿Vamos? Cuando se dispone de alternativas para lograr. Cuando decimos alternativas, estamos pensando que o sea, un problema no tiene una solución, así como han visto en materias como cálculo o física, ya, tal vez química anteriormente, o sea, tienen un problema que resolver. No hay un camino, ¿no ve? Hay N caminos por donde podemos ir a resolver el problema, ¿no ve? Un problema de cálculo uno, póngase. ¿Ya? Entonces, una solución de una ecuación, ya sea de primer grado, de segundo, etcétera, o sea, hay N caminos para llegar al resultado, ¿verdad? Entonces, cuando se tienen problemas que solucionar, entonces también hay N caminos pues para resolver el problema, pero hay que saber cuál es el óptimo, cuál es el mejor, cuál me conviene. En términos técnicos, ustedes están llevando materias con las cuales ustedes van a proponer el tema técnico. Y en el aspecto, en este caso, en el aspecto económico, acá vamos a ver los conceptos básicos para evaluar esas alternativas
con el fin de encontrar la mejor alternativa de solución al problema en términos económicos en nuestro caso. ¿Estamos? En términos económicos. Entonces, esa es la definición de memoria, pregunta segura, examen, de la ingeniería económica. La ingeniería económica se ocupa también, nos indican, de la aplicación de relaciones matemáticas, definidas que ayudan en la comparación de alternativas económicas. Entonces, acá vamos a aprender, como les decía, el concepto del BAN, del TIR, de la relación beneficio-costo, etcétera. Entonces, esas son las relaciones matemáticas definidas que nos van a ayudar a comparar alternativas económicas con el fin de elegir la mejor alternativa económica, que en términos monetarios le convenga más al inversionista, al municipio, a la empresa, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver esos conceptos, ¿ya? Entonces, el conocimiento de la ingeniería económica tendrá su impacto personal en usted. O sea, ¿qué opinan ustedes? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Cómo lo ven hasta este punto a la ingeniería económica? ¿Nos servirá? Sí, ¿no? O sea, todos los proyectos, o sea, cuando ustedes vayan a trabajar en una institución pública, una alcaldía, ya, o algunos tal vez ya estén trabajando, ¿no? Se van a topar con proyectos y los proyectos siempre tienen la evaluación económica financiera. O sea, cuando ustedes hagan un estudio, siempre sí o sí va a venir casado con esto de la evaluación económica y financiera. Estamos, ya sea un proyecto de riego, de agua potable, una construcción, hasta una construcción de un tinglado, o de un coliseo, todos tienen el capítulo al final que se denomina evaluación económica financiera, generalmente, en la cual tenemos que calcular lo que vamos a aprender aquí, vamos a calcular el BAN, el TIR, tenemos que presentar el BAN, el TIR, la relación beneficio-costo, el periodo de recuperación del capital. O sea, todos los proyectos tienen ese capital y es de cumplimiento obligatorio, este tema de la evaluación, ¿no? Al igual que el tema ambiental, por ejemplo, que ya recientemente ha tomado fuerza, igual es obligatorio. Y últimamente otro tema importante que ha empezado a entrar es el tema, por ejemplo, de la mitigación ambiental y el tema de los planes de bioseguridad, por ejemplo. Entonces, cuando uno quiere construir en estas fechas, por ejemplo, pueden revisarlas. Hay una página que se llama la página del SICOES, donde las empresas constructoras, consultoras, ahí van a ver qué proyectos hay disponibles para poder postularse y ganar. Ahí van a encontrar que todos están pidiendo ya, por ejemplo, los planes de bioseguridad por este tema del COVID, que antes no existían. ¿Ya? Entonces, este capítulo es muy, muy importante también en ese aspecto, ¿no? Es obligatorio, les diría yo. Está en las normas del ministerio para realizar proyectos, está. O sea, ¿por qué les hago enfoque a este lado? Porque ustedes van a trabajar en esa área. Como una de ingeniería civil, ustedes van a estar metidos de lleno con esto de lo que son los proyectos, ya sea de inversión pública o privada. Así sea de inversión privada, igual uno siempre quiere ganar plata, ese es el objetivo del inversionista, ¿no? Entonces, ese impacto personal nos servirá para hacer comparaciones económicas correctas en su profesión. ¿Vamos? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, yo voy a hacer una inversión en un proyecto A. Ese proyecto A tiene una duración de 2 años y voy a ganar $10,000. Y mi proyecto B tiene una duración de 20 años y voy a ganar $20,000. ¿Cuál ustedes preferirían? ¿Un proyecto A que solamente dura 2 años y en 2 años van a ganar $10,000? ¿O quieren ganar el doble, pero el tiempo es 20 años? ¿Cuál preferirían ustedes? El doble. El doble en 20 años. El proyecto A.
El proyecto Ahí AVE. ven la diferencia, ¿no ve? Entre el tiempo y la plata, ¿se dan cuenta? Entonces, no podemos alegremente nosotros ahorita decidir, decir el A o el B. Incluso esto es bien sencillo, ¿no? Hay otros ejemplos variados, un proyecto tiene 5 años, el otro 7, y nosotros tenemos que calcular, ¿y qué nos va a ayudar a calcular o a poder elegir la mejor alternativa correcta? Es, por ejemplo, el cálculo del BAN, ¿ya? Entonces, estos indicadores nos van a ir a aquello, a hacer una comparación correcta. Muchos pueden decir el doble, pero es en 20 años. Si lo dividen por año, nos sale a 1000, pero el otro es 10.000 en 2 años, o sea, gana 5.000 en un año. Entonces, ¿ven la diferencia? Entonces, en otros proyectos esto más complicado todavía se hace. Entonces, estos conceptos nos ayudan en aquello, ¿no? Entonces, hemos hablado del valor del dinero en el tiempo. Entonces, 20.000 de aquí a 20 años, puede que realmente, calculando con el BAN, con el valor actual neto que vamos a aprender, puede que valgan menos de $2.000 en el año 2, dependiendo de la tasa de interés. Si hacemos ese cálculo que vamos a aprender, esos $20.000 de aquí a 20 años, realmente puede que valgan de aquí, o sea, al año actual, puede que no valgan ni $2.000 por el cálculo por la tasa de interés. ¿Estamos? Entonces no podemos comparar el dinero en diferentes tiempos, porque eso sería incorrecto. Hemos hablado de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, ¿no ve? Que antes compraba un pan, o sea, con un peso compraba hasta 4 panes. Con un peso compro, de aquí a 10 años puede que con un peso compre un pan. Sigue siendo ese mismo peso que de 1987, que dice la unión es la fuerza, sigue siendo ese peso, pero ese peso ya vale menos. Esa es la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Entonces, ahí también está inmerso este tema. A ver, por si acaso, tengo ya una licencia de Zoom, pero por esta vez, para la siguiente ya voy a activarla. Por esta vez les ruego que si se termina esta clase, inmediatamente ingresen al mismo link. ¿Estamos? La Sí, siguiente ya no me recortes. Por favor, directamente ingresan al mismo link. Continuemos entonces. Entonces vamos a hacer comparaciones ya en su profesión, decíamos en el sector privado público, como se les ha mencionado. En ambos casos tenemos que hacer evaluación. Vamos, al privado le vamos a demostrar nosotros, a un inversionista, que va a ganar más plata con nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo va a demostrar con estos conocimientos de la ingeniería económica? En la vida personal también podemos hacer cálculos. Tal vez tenemos algún negocio, por ejemplo, que podamos realizar en nuestra casa. Se pueden aplicar estos conceptos. Okay. Vamos entonces con el papel de la ingeniería en la toma de decisiones. El papel de la ingeniería en la toma de decisiones. Entonces, vamos a hablar siempre en este proceso de la toma de decisiones en el aspecto, por ejemplo, en el ámbito económico, monetario, digamos, ¿no? Entonces, la gente en nuestra vida cotidiana va a tomar decisiones, ¿verdad? O sea, no vamos a tomar, no sirven las herramientas no sirven para tomar decisiones. Nosotros podemos decidir adquirir un vehículo o una casa de acuerdo a ciertos criterios, ¿verdad? Ustedes pueden tener un cierto monto de dinero y pueden decir, ya, yo quiero comprar una casa en este lugar, ¿por qué? Porque voy a hacer mi negocio. U otro puede decir, no, yo quiero hacer mi edificio. U otro dirá, no, este lugar es muy rentable para, por ejemplo, para que yo alquile mis tiendas, póngale. Entonces uno toma decisiones de esas, pero a través de herramientas. Entonces, la ingeniería económica nos brinda un conjunto de herramientas que ayudan en la toma de decisiones. Pero obviamente no van a decidir esas herramientas por nosotros. Los que deciden somos nosotros. ¿Cómo? Analizando esos indicadores que vamos a aprender a manejar. El BAN, el TI, la relación beneficio-costo, etc. ¿Vamos? La ingeniería económica se basará sobre todo en cálculos estimados de eventos futuros, que se debe tratar con el futuro, el riesgo y la incertidumbre. A ver, ¿a qué se refiere esto de se basa en cálculos estimados? Cuando ustedes, por ejemplo, quieren comprarse un terreno, eso es lo que les decía, podemos querer comprarnos un
terreno, una casita en un lugar comercial, puede ser en un lugar tal vez para construir edificios, o sea, no tan comercial, digamos, ¿no? O para construir un condominio, pónganse. Entonces, ahí, ¿y lo que es lo que vamos a pensar? Nosotros vamos a pensar en el futuro. En el futuro decimos, a ver, si yo voy a construir mi edificio con departamentos y yo pienso alquilar los dos primeras plantas, ¿cuánto voy a cobrar al mes en el futuro? Porque ni siquiera está construido, ¿no ven? ¿O a cuánto voy a vender? Pues a eso se habla de esto, de que se debe tratar con el futuro, ¿ya? Y ese futuro, como bien sabemos, no sabemos si va a ocurrir exactamente con lo que estamos pensando. Existe riesgo e incertidumbre, ¿no? Existe riesgo e incertidumbre de los posibles escenarios futuros con los que nos topemos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cálculos estimados futuros, nosotros vamos a proyectar, vamos a pensar en el futuro para ver qué va a ocurrir. Y así tenemos una buena base de datos, entonces puede que en el futuro estemos con un grado de certidumbre, es decir, que realmente sí ocurre ese evento, ¿ya? Como por ejemplo en las elecciones, ¿no? En las elecciones, las encuestas nos dan una vaga idea de qué es lo que va a ocurrir, que posiblemente ocurra, ¿no? Y en la mayoría de los casos o ocurre o no ocurre, ¿verdad? O se dan eventos extremadamente raros, ya en los cuales uno no sabe qué ocurrir realmente, ¿no? Ya, y eso ocurre en estas elecciones, han debido ver en muchos casos. Hay unas cosas se han plasmado en unas encuestas y en otras radicalmente han cambiado, ¿no? Entonces, a eso se refiere el riesgo. ¿Ocurrirá? ¿No ocurrirá? Tengo muchos datos. Si no tengo nada de datos, ahí nos topamos con el tema de la incertidumbre. ¿Vamos? Vamos entonces a ver el papel de la ingeniería económica, ¿ya? En este ámbito, ¿no? Los parámetros incluidos en un problema de ingeniería económica pueden variar y varían con el tiempo. Eso hemos visto también, ¿no? Entonces, no sabemos qué va a ocurrir en el futuro, ¿no? Los parámetros que pueden variar determinan un resultado numérico, aplicarlos y entenderlos. Dices, ¿a qué se refiere esto? Nosotros vamos a proyectar, por ejemplo, datos. Ya nosotros, como les decía, vamos a estimar un futuro que posiblemente no ocurra. Ya, entonces lo que vamos a hacer es, y lo que tenemos que tratar de hacer también es eh, ver, pónganle, vamos a pensar que vamos a construir un edificio. Ya, se está cortando el tiempo, por favor. Lo voy a cortar y nuevamente ingresan, por favor, al link. Ya, por favor. Está cortando el tiempo. Ya, un segundito más, por favor. Ya, a ver, un segundito, por favor.
Hola, hola, ¿se me escucha, no? Sí, se lo escucha, Inge. Ya, Sí, un ya segundito, está. por favor. Eh, Voy a trasladar mi equipo, tengo un problemita. Deme un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Ya localizando. Yes. Sí, sí, Carmen. Sí, sí. Sí. Ya, mil disculpas, hemos tenido un choque con los horarios. A ver, continuaremos. Eh, Creo que no estoy grabando, ¿no? Dame un segundito. Ya, continuamos entonces. Como decíamos, eh, cuando nosotros pensamos en el futuro, este futuro no es pues seguro, eso lo sabemos bien, ¿no? Entonces, lo que buscamos es tratar de ver que sea lo más cercano a la realidad que queremos, ¿ya? Y en muchos casos lo que hacemos es estimar posibles resultados negativos o resultados positivos. A eso se refiere el análisis de sensibilidad. Por ejemplo, si ustedes quieren construir, póngale un edificio, ustedes pueden pensar, por ejemplo, en el tema del cemento. Pónganle una bolsa de cemento, ¿cuánta? En sus buenas épocas, en estas fechas, a veces puedes hasta comprar con 44, 43 por mayor, directamente de los distribuidores. Pero eh, pero no sé si se recuerdan, a mí me ocurrió esto el año pasado, cuando en época de COVID, más o menos, pasando el COVID más o menos, eh, que se ha disparado también los precios un poco, ¿no? O cuando había, no sé si se acuerdan, los problemas de gobierno en, en época de, cuando había cambio de gobierno, cuando ha entrado la presidenta, que ya no es. En esas épocas, por ejemplo, les cuento que pasando ese tiempo se ha disparado el precio del cemento. Por ejemplo, nosotros hacíamos comprar las bolsas de cemento ya cotizadas a 42, si no me equivoco, 44 máximo, ¿no? Pero pasado un tiempo, ha pasado unos 2 meses, ya pues el precio ya no encontraba cemento, ya no encontraba cemento y el precio ya estaba por los 50 y algo. Ahora, imagínense con la cantidad de material que vamos a comprar en el futuro para una obra, entonces eso es pues fatal. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el precio del acero, el fierro de construcción. Los que tal vez están metidos en este tema han escuchado que se ha disparado en estas últimas épocas el precio del acero de construcción. Pero antes de todos estos líos estaba nomás aceptable. Entonces, si se dan de cuenta, en el futuro no es muy cierto. Entonces, podemos tener este tipo de variaciones que nos van a afectar
Lamentablemente, lo que nosotros queremos hacer. Para eso vamos a utilizar una herramienta como el análisis de sensibilidad, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden decir, en el futuro yo pienso que va a costar 45, pero este análisis de sensibilidad te va a decir, y si no ocurre eso, podría haber otros problemas. Entonces, a ver, ya trabajaré con 48 bolivianos en la bolsa de cemento. Mi proyecto sigue siendo rentable, te preguntas. Y el análisis de sensibilidad nos ayuda a recalcular los indicadores y decimos, sí, sigue siendo rentable. A ver, ¿qué más? Si sube a 50, sigue siendo rentable y te dicen, no. Hay un análisis de sensibilidad, te dice, ¿sabes qué? Máximo 50. Si compras a más de 50 tu bolsa de cemento para tu proyecto, vas a salir perdiendo. Entonces nos hace reflexionar un poquito este análisis de sensibilidad. A eso se refiere. El análisis de sensibilidad, como decía, tendrá un papel principal en la evaluación. Sí, en muchos proyectos, por ejemplo, lo toman eh, algo solamente como teoría. Muchos no se dan cuenta de la importancia, por ejemplo, de este análisis en los proyectos como les había mencionado. ¿Ya? Entonces, se tienen actualmente algunas hojas de cálculo, algunos programitas. Nosotros podemos realizar tranquilamente nuestro análisis de sensibilidad solamente evaluando esas variables, como les decía. Si sube mi precio de cemento al doble, a la mitad se baja, ¿qué ocurre? Entonces, vamos, recalculamos nuestros indicadores. Entonces, sí es una herramienta. Ustedes pueden desarrollar cuando hablamos de hojas de cálculo, estamos hablando de manejar el Excel, por si acaso. De manejar el Excel. ¿Vamos? ¿Cómo podemos resolver problemas? Lo primero que tendríamos que hacer es generalmente leer el problema, entenderlo. Generalmente siempre vamos a reunir los datos que se nos proporcione o investigar, ¿no? Información relevante, ¿no? Definir las alternativas, evaluar las alternativas, seleccionar la mejor alternativa. Este ciclo, por ejemplo, en la vida cotidiana, en la vida profesional, se resume en eso, ¿no? Tenemos un problema, hay que solucionarlo. ¿Qué hacemos? Revisamos, buscamos la causa del problema, el problema central, luego recopilamos toda la información y como les decía, siempre para un problema siempre hay muchas soluciones, muchas alternativas para llegar a la solución, perdón. Entonces, podemos definir las alternativas, podemos evaluar cada alternativa, eh, eh, vamos a seleccionar la mejor alternativa. En nuestro caso, en nuestra materia, es la mejor alternativa económica. Cuando ustedes diseñen, por ejemplo, un sistema de agua potable o de riego, un sistema de riego, pónganle, ustedes pueden diseñar un sistema de riego, por ejemplo, por gravedad. Otros diseñaron un sistema de riego por aspersión. El sistema de riego o puede ser a canal abierto, ¿ya? O con tubería, por ejemplo. Ahí últimamente están manejando esto con un cierto tipo de tubería en riego, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Una tubería así a canal abierto o por tubería? Entonces, ustedes tendrán que demostrar técnicamente que es mejor, obviamente, por el tema de tubería, ¿ya? Por el tema, por ejemplo, de la pérdida de agua, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes técnicamente en otras materias van a demostrar la mejor alternativa técnica en diseño. En esta materia se va a seleccionar la mejor alternativa económicamente hablando. Entonces, en la ingeniería económica, nosotros reunimos los datos, definimos las alternativas, evaluamos económicamente las alternativas y elegimos a la mejor alternativa económica. ¿Estamos? En la vida cotidiana, sí es, reunir información es nomás crítico. ¿Por qué les digo que es crítico? Porque tenemos que recopilar información que a veces ni siquiera nos quieren proporcionar, ¿ya? Eh,
pueden ir a cotizar, por ejemplo, póngale que se les va a contratar para diseñar, pónganle, vamos a ver un extremo, van a diseñar una planta de industrialización de leche, pónganle. O sea, ustedes nada tendrán que ver con la parte de producción de la leche, eso lo veo un ingeniero en alimentos y un ingeniero industrial. Nada tendrán que ver, por ejemplo, con el tema administrativo de cómo se va a conformar la empresa, si va a tener una dirección de producción, de calidad, eso, nada. Ustedes van a diseñar con el arquitecto y con el arquitecto van a diseñar, por ejemplo, dónde, cuál es, cómo va a estar, cómo va a ser la infraestructura. Ese va a ser su trabajo. Con el arquitecto, casados con el arquitecto les va a ayudar a diseñar cómo va a ser, por ejemplo, dónde va a estar la sala de máquinas, dónde se va a producir, dónde van a estar los ambientes, dónde se va a producir quesos, leche, etcétera. El arquitecto tiene ese trabajo, pero ustedes, pero el arquitecto no sabe, pues no les va a decir, a ver, el ingeniero de alimentos va a decir, a ver, ¿dónde está el tanque? ¿Dónde va a estar el tanque de leche? Un tanque, por ejemplo, que puede fácilmente albergar 20.000 litros de leche por día. Ya entre 20.000 litros, imagínense, de leche. 20.000 litros, estamos hablando de 2 toneladas, más de 2 toneladas en kilogramos. No, menos, ¿no? 20.000 litros, kilogramos, 20.000 kilogramos, 20.000 kilogramos serían, ¿no? Entonces, sí, 20 toneladas sería, ¿no? Más o menos, creo. Sí, también. Pero entonces, o sea, el arquitecto ni se va a imaginar que, digamos, es ese peso. ¿Quién es el que va a estar a cargo de calcular, por ejemplo, qué tipo de piso vamos a usar? El ingeniero civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, hace rato decíamos, reunir todos los datos de información relevantes, decíamos, ¿no? Entonces, 20.000 kilogramos, pónganse en un ambiente gigante, es tal peso por la vibración. Entonces, los que van a diseñar son ustedes, la solución. Porque si vamos a trabajar con un piso cualquiera, se va a hundir. Y hay altos casos de esos donde han metido equipos grandes en un ambiente, ya estaba terminada la infraestructura donde se hunde, ya, o los casos que hemos visto también en las construcciones mal ejecutadas, póngase, ¿no? Entonces, pero quién sabe, quién se imagina que por ejemplo, esos 20.000 litros de leche pesan tanto y además vivan, pues si tenemos otros equipos. Entonces hay que investigar, entonces hay que recopilar información. ¿Qué dimensiones tiene ese equipo? Vas a ir a una que vende los equipos, no te va a dar, porque las empresas grandes te dicen, ¿me vas a comprar o no? Les digo sinceramente, sí, no, yo soy una empresa que está haciendo el diseño, no, no me vas a comprar, no te va a dar nada de información, nada. Vas a ir como una entidad que va a construir, entonces, o es la empresa, ponga de Delicia, entonces, ya te van a dar información. Aquí, reunir los datos es muy complicado, nos dicen, ¿no? Entonces, en el aspecto en el cual queramos dar la solución. ¿Ya? Entonces, a manera de ejemplo más, ¿no? Después tenemos la evaluación de las alternativas, ¿no? Aquí se aplican las herramientas de la ingeniería económica. Aquí es el centro de atención, si ustedes gustan, es el meollo, si gustan, es lo más importante en este caso, porque aquí vamos a aplicar las herramientas de la ingeniería económica. Aquí vamos, al evaluar las alternativas, vamos a aplicar el BAN, vamos a aplicar el RATIL, vamos a aplicar la relación beneficio-costo, etcétera, etcétera. ¿Vamos? Pero para llegar, por ejemplo, a calcular el BAN, tenemos que conocer unos conceptos anteriores, que son los capítulos precedentes al mismo, ¿no? Entonces, como se mencionaba, las herramientas son el valor actual, la tasa interna de retorno, periodo de recuperación, etcétera, y otros indicadores más que se describen a continuación, ¿no? La tasa de rendimiento beneficio, por ejemplo, nos indican, ¿no? Ya, o el valor presente, el valor actual, etcétera, ¿no? Esas herramientas son las que vamos a manejar. Pero previo a aquello, nosotros tenemos que conocer bien este concepto del valor del dinero en el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo puede generar más dinero si se invierte. Y esto varía en función a la tasa de interés.
Entonces, el cambio en el monto de dinero en un periodo dado se llamaría el valor del dinero a través del tiempo. Entonces, nos indican aquí, es por mucho el concepto más importante de la ingeniería económica, el valor del dinero en el tiempo. ¿Vamos? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, les voy a proporcionar, por si acaso, estamos colocando aquí el texto de Blanc Tarquin, ya se está respetando los derechos de autor, lo estamos anotando ahí, les voy a pasar todo el libro entero, que es el libro más usado, ¿no? En ingeniería económica, ya es el libro más usado en lo que se refiere a ingeniería económica actualmente, ¿no? Entonces, vamos, les voy a pasar ese libro, por si acaso, por eso hemos colocado ahí y se está haciendo referencia al libro. ¿Vamos? En breve les voy a, terminando la clase les envío el libro. Eh, Vamos entonces con lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros tenemos un problema, para tener, cuando nosotros tenemos un problema, decíamos, mínimamente, mínimamente, siempre vamos a tener dos alternativas, mínimamente. A ver, por ejemplo, les digo, a ver, ustedes póngase reciben una herencia de su abuelo o de algún familiar pónganle 100.000 bolivianos, de 100.000 bolivianos, les han dado así en líquido, tienen que ir a recoger el dinero. Ahora yo les preguntaré, ¿qué harían con ese dinero? Mil cosas se nos viene a la mente, ¿no? Comprar mi auto, comprar mi casa, pero aquel que es emprendedor dirá, voy a invertir. Como estoy estudiando ingeniería civil con 100.000, voy a abrir mi empresa constructora y me voy a dedicar a la construcción. Ahí está mi capital, ¿no? Otro de otra área dirá, yo lo voy a invertir en una fábrica de alimentos. Entonces, a ustedes, con nuestra área, en el momento que a ustedes se les ha dado, pónganle, vamos a hablar de nuestra área de ingeniería civil. Eh, un segundito. Estamos, ustedes como en nuestra área, por ejemplo, ¿qué haríamos si nos dan 1.000.000 o 100.000 bolivianos? Lo que haríamos sería decidir, a ver, consulta, ¿lo dejarían debajo del colchón? Creo que nadie en su sano juicio dejaría montos altos en su casa, ¿no ven? Porque viene un ladrón y te roban y este chao. Perdón, un segundito, por favor. Ya, mis disculpas, continuemos, ¿no? Entonces, para tener, cuando se tienen, si tuvieran los 100.000 bolivianos, no lo dejaríamos debajo del colchón, ¿no? Imposible. Uno, el emprendedor, lo voy a invertir, diga, ¿no ve? Lo voy a invertir en un negocio seguro. Tengo un amigo que tiene esa empresa, yo voy a ser su inversor y ganaré aunque un 10% de esos 100.000 en 3 meses, póngale, en una obra.
Esa puede ser una muy buena opción. ¿Por qué? Porque al amigo que tiene su empresa constructora le falta plata. Si se presta del banco, le va a salir como el 20 al 30%. En algunos casos hasta nos duplican la deuda con esto del valor del dinero en el tiempo. Ya, entonces no nos conviene del banco prestarnos. Para nada, ¿no? Entonces nos sale más caro, 20%, 18%, nos sale carito. Entonces buscamos otras alternativas, ¿no? La alternativa de buscar un inversionista es buena, ¿sí? Al inversionista le conviene 10% y el enemigo que tiene su empresa constructora feliz porque solamente paga el 10% y en 3 meses, ¿no? Entonces, y todos felices, pónganle, ¿no? Pero si tú tienes los 100.000 y no quieres hacer nada, obviamente no lo vas a dejar en el colchón. Lo mínimo que vas a hacer es ir a abrir tu cuenta y lo vas a depositar en el banco, porque según la normativa en este tema de las entidades financieras, el mínimo que te pueden dar de interés cuando tu plata es menor a 70.000 bolivianos es del 2%. O sea, todos los bancos, si tú tienes menos de 70.000 bolivianos anualmente, la tasa con la que te tenían que pagar, tenían que retribuirte, la tasa en este caso de interés es del 2%. Aunque 2%, pero va a estar ganando anualmente, ¿no? Obviamente, si son 100.000 te avivarás y dejarás 70.000 en un banco para que sea el mínimo 2% y los 30.000 en otro banco, digamos, ¿no? Porque si sobrepasan los 70.000, entonces ya no es mínimo el 2%, te van a rebajar más, no te conviene. O sea, dos bancos, nadie te da un lío, ¿no? O dos cuentas, ¿no? Entonces, lo mínimo que uno hace es pues depositar en el banco, ¿ya? En esos montos, ¿no? Entonces ya tienes dos alternativas. Si no hago nada, el no hacer nada es meter en el banco, póngale. Y si hago algo, ver cuánto voy a ganar. Entonces, esas alternativas en los proyectos se deben identificar. Y cuando he hablado del 2% anual, ¿lo ve? Ustedes lo van a dejar por 5 años, entonces ustedes calcularán cuánto voy a ganar en 5 años, digan, ¿no? Ahora, si invierto con mi amigo en 5 años, dice que cada 5 meses voy a ganar 10%. Y van calculando, en 5 años cuánto voy a tener, cuál me conviene. A eso se llama calcular los flujos de caja de las alternativas. A eso se le denomina calcular los flujos de caja de las alternativas. Es ver cuánto de ingreso va a generar mi proyecto anualmente, cuánto de platita va a generar, pero también cuánto de platita voy a gastar. ¿Ya? Entonces, esos son los flujos de caja. Hay que analizar esos flujos de caja de cada alternativa y para estos debemos analizar, ojo, lo que decíamos desde un inicio, el concepto del valor del dinero en el tiempo. Concepto del valor del dinero en el tiempo. A una tasa de interés determinada, habíamos hablado, ¿no? En el banco el 2%, el amigo 10%, contrabando 100%, ¿no ve? Narcotráfico 200%, ¿ya? Y eso va asociado al riesgo, por si acaso, que vamos a ver más adelante, cuando les hablo del banco, del contrabando, etcétera. Continuamos entonces, ¿no? Entonces, nosotros vamos a evaluar las alternativas, ¿ya? Y en algún caso incluir parámetros no económicos, ¿ya? Se selecciona la implementación, se ejecuta el proyecto, ¿no? Entonces, en nuestro caso va a analizar y evaluar. ¿Vamos? Entonces, vamos a dar continuamos, ¿no? Con los parámetros, ya. Acá, ¿qué vamos a incluir? Nos indican, si podemos observar.
deberíamos determinar el costo inicial de una inversión posible, ¿no? Eh, Vamos a calcular la utilidad y la vida del proyecto. Con ello también vamos a ir determinando los flujos de caja futuros. ¿Qué significa lo que les decía, no? Cada año, ¿cuánto de plata va a ingresar y cuánto de plata se gasta? La resta es la utilidad, en palabras simples, ¿ya? Tenemos que conocer la tasa de interés, obviamente, la tasa de interés, por ejemplo, de oportunidad en proyectos de inversión pública ya está dada la tasa de interés del 12,67%, por ejemplo, se trabaja en proyectos de inversión pública, ¿no? En algún caso, esto ya va más para otras materias como preparación y evaluación de proyectos, que son materias más arriba, donde se ve el tema de la inflación, por ejemplo. Lo que les decía nuevamente, ¿no? Los flujos de dinero calculados que ingresan al proyecto, a nuestra empresa, cuando hablan de la firma, por si acaso, se están refiriendo a la empresa. En nuestros términos vamos a hablar de la empresa constructora, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí estamos hablando, como les decía, de ingresos, egresos, etcétera. Si serán ingresos positivos, dice pues flujos de caja positivos, egresos, lo contrario, ¿no? Se calculan los costos de inversión, como estamos gastando platita, entonces es negativo, flujos de caja negativos. Costos de operación, pónganle que ustedes quieren poner un Wally, tienen un buen terreno y quieren invertir su platita en construir un Wally, o sea, no sé, un negocio de esos, ¿no? Entonces ustedes van a diseñar, van a construir su centro de recreación, ahí están los costos de inversión, ¿no ve? Todo lo que conlleva construir nuestro Wally. Ahora bien, una vez que ya esté funcionando el Wally, hay que pagar a alguien, ¿no ve? Que atienda, eso se llama costo de operación. Hay que pagar a alguien para que atienda, para que limpie. Ya si se va a necesitar, por ejemplo, tal vez algunos materiales para limpieza, esos son costos de operación. Obviamente, siempre vamos a trabajar con proyectos legales, ¿no ven? Todos los proyectos, entonces el tema de impuestos está inmerso sí o sí, el tema de impuestos. Ya, entonces son gastos, a esos le llamamos flujo de caja negativos. Y su diferencia nos da la utilidad. Y como les decía, desde un inicio, un problema siempre tiene mínimamente dos alternativas. O hacer algo, invertir, o no hacer nada. Igual es una alternativa no hacer nada. Ya, porque hay algunos proyectos, algunas alternativas, por ejemplo, que cuando inviertes resulta que sales perdiendo. Obviamente no vas a invertir donde vas a perder, ¿no ve? O hay algunos casos donde dedicas tu tiempo, todo lo que tú quieres, tu plata has invertido, quieres recuperar, y al último solamente llegas al punto de recuperar tu inversión. A eso se llama. Entonces, es decir, a ver, tú dices, a ver, si no voy a ganar nada, tengo mis 100.000 y solamente voy a recuperar mis 100.000, entonces nada, pues me echaré en mi casa, dormiré el dinero que está en el banco, ¿verdad? Hay esos casos también, por eso estamos analizando y tienen que ver todos los proyectos tienen la evaluación, porque si no va a generar ingresos el proyecto, utilidades, entonces, ¿para qué? No vas, mejor no inviertas, invertirlo en otra cosa, eso significa no hacer nada. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no podemos hacer nada? Porque podemos tener otros gastos, gastos asociados futuros. Podemos tener gastos que no hemos considerado o que después decimos, no se puede, póngale. Ya, hay algunos proyectos que no son rentables, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, hasta del Pumacatay, ¿no? Que bueno, o sea, estamos pagando nosotros con nuestros impuestos, o el tema de IVA de Guaynabús, ¿no? Nunca han demostrado que realmente sea rentable. No, puede que sí, puede que no, pero no nos han dicho, a ver, ¿saben qué? Que nos digan así con, exactamente, un bus gasta tanto, se le paga al chofer tanto, la gasolina, que es todo, mantenimiento, ya, ¿cuántos ingresan en un bus? No ingresan llenos, sabemos bien nosotros eso, ¿no? Entonces puede que ahí salga negativo y al último el gobierno municipal, gracias a nuestros impuestos, o sea, está subvencionando, decimos, ¿no? Está pagando más y no nos conviene. Al final de cuentas, si va a salir negativo, pues mejor no meter los buses, ¿no? Entonces tendrían que generar alguna utilidad, pero es en términos monetarios.
El tema social ahí tendríamos que incluir, ¿no? Puede que estos buses vayan a lugares donde no existe mucha movilidad y para una cierta cantidad de personas o grupos de personas sí les convenga. Ah, ahí viene el tema social más, ¿no? Entonces todo eso se evalúa cuando se realiza una alternativa, se ejecuta un proyecto y hacen inversión pública. ¿Por qué siempre estoy hablando de proyectos? Porque ustedes van a trabajar en esa área. Estamos, o sea, su vida va a ser esa, ¿no? O bien van a diseñar, o bien van a ustedes ejecutar, o bien ustedes van a supervisar. Entonces, van a estar metidos en eso, por eso estamos hablando de este tema. Por ejemplo, actualmente en el FPS, para personas con naturales, para un ingeniero civil está saliendo N cantidad de delitos para supervisión en estos momentos, por ejemplo. Entonces, hay N trabajos para ingenieros civiles, así específicamente ingenieros civiles, para el tema de supervisión. Pero para tener esa supervisión tienes que tener experiencia. ¿Dónde lo vas a ganar? Ah, inicialmente hay que empezar desde abajo en algunos casos, ¿no? Ya, entonces, continuemos. Por eso les hablo siempre de proyectos, por si acaso. O diseñan, o supervisan, o ejecutan. Una de tres. Entonces, la meta, entonces, es definir, evaluar y seleccionar y ejecutar las alternativas. Y nos vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál vamos a aceptar? ¿Cuál es la, vamos, o no hago nada o invierto? Lo que hemos ido hablando, ¿no? Vamos a toparnos con, por ejemplo, alternativas mutuamente excluyentes. Estamos viendo un panorama de todo, por si acaso. Después, cuando lleguemos a calcular Banti, ahí vamos a ver a detalle, por si acaso estamos viendo un panorama del futuro, digamos, ¿no? Cuando se habla de mutuamente excluyentes, significa que, por ejemplo, a ver, yo les digo, estamos en la casa de nuestro amigo Pepito. El amigo Pepito tiene su calle que es de tierra todavía. Mutuamente excluyente significa que va a venir la nueva alcaldesa, póngale de aquí a un tiempo, y les va a decir, a ver, ¿qué quieren? ¿Empedrado, adoquinado, asfaltado o pavimento rígido? ¿Cuál quieren? Obviamente todos van a decir pavimento rígido, ¿no ve? Pero no pueden elegir, pónganle adoquinado y pavimento rígido juntos, ¿no ve? Una de dos. O le metemos adoquinado, si nos alcanza la plata, le metemos el pavimento rígido, ¿verdad? O sea, una de dos se puede elegir, no venir juntos. Eso significa mutuamente excluyente. Entonces, no pueden las dos alternativas ir juntas. ¿Estamos? Eso significa mutuamente excluyente. Por eso nos dicen acá, seleccione una del conjunto de alternativas posibles. Una vez que se selecciona una, las restantes se excluyen en ese momento. Si tenemos más alternativas, ya podemos tener más. Sí, como les decía, en nuestra vida cotidiana siempre hay N opciones de solución a los problemas. Como alguien decía, no, todo tiene solución, excepto la muerte, no tiene, todo tiene solución, tarde o temprano llega la luz. A veces tarde, pero llega, ¿no? En algunos casos rápido llega, pero hay solución, ¿no? Lo único que no tiene solución es la muerte, ¿no? Y obviamente lo más preciado que nosotros tenemos es el tiempo, ¿no? O sea, con plata no vamos a comprar tiempo, pero con un tiempo podemos hacer plata, ¿no ve? Entonces el tiempo también. Y pues en esta materia se lleva también este concepto del valor del dinero en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a una alternativa de solución y todas las alternativas propuestas no son económicamente viables, entonces se va a decidir por no hacer nada. Lamentablemente es así, ¿no? Si todas nos salen pérdidas, no voy a hacer nada, obviamente prefiero no hacer nada, ¿no? Si no conviene, ¿ya? Posiblemente se corte, van a volver a ingresar, por favor, al mismo link. Creo que en unos 30 segundos se va a cortar, ¿ya? Los impuestos entonces representarán un importe de flujo de caja negativo, sí. Un segundito, estoy abriendo.
Ah, sí, están viendo la pantalla. Ya, entonces, ya los que faltan vayan nomás también adicionándose a la lista, como es al último. Sí, ahora sí, continuemos. Decíamos, los impuestos representan un importe de flujo de caja negativo, sí, para la empresa, porque para la constructora, ¿qué entidad, no? Para nosotros mismos, ¿no? Sí, es negativo porque se ahogan, ¿no? Los gastos. Está haciendo, digamos, ¿no? Entonces, el análisis económico siempre debe considerar el tema de impuestos, ¿ya? Entonces, impuestos, sí. Entonces, si no se consideran, entonces no estaríamos haciendo un buen trabajo, diríamos, ¿no? Entonces, siempre se consideran los impuestos. Un análisis completo a un flujo de los que hemos ido hablando siempre incluía tema de impuestos. Antes de calcular los impuestos se le llama análisis antes de después de aquello, análisis después de deducir los impuestos, como decíamos anteriormente, ¿no? Vamos con el concepto de tasa de interés y rendimiento. Como les decía, esto es un bosquejo de lo que vamos a ver, pues acá en esta parte de tasa de interés. Pues. La tasa de interés, interés por unidad de tiempo, una fórmula sencilla de calcularla es igual a interés por unidad de sobre el monto original. Algo bien simple, pónganle, ustedes tienen 1.000 bolivianos, o 100 bolivianos, son los más básicos, bolivianos. Y ahí deciden prestarlos bolivianos a un amigo, y él les dice con un interés del 10%. Entonces, ¿qué valor vamos a obtener? 10%. 10% por 100 sería, ¿verdad? Entonces, el interés acá sí va a ser a los 10 bolivianos de ganancia sobre el monto original, que son 100. 10 sobre 100, 0,1 por 100, sería ese por ciento del que hablamos. Vamos a ver el interés dos puntos de vista. Desde el punto de vista de que nosotros estamos, bueno, nosotros estamos prestándonos, nos están prestando dinero, así que nosotros tenemos que pagar interés. Si nosotros tenemos la platita, nosotros somos el inversionista que está gastando dinero. Entonces, cuando nos prestamos dinero, nos sesión de dinero o de préstamo, usted pide dinero en préstamo. ¿Ya? En términos simples, podríamos decir que estamos alquilando el dinero de alguien, ¿no? Estamos alquilando el dinero de alguien. Y el prestamista, puede ser el banco, póngale,
va a esperar el rédito sobre ese dinero prestado. El rédito se medirá aplicando una tasa de interés. A ver, vamos a ver un ejemplo. Por si acaso es actual, como les decía, les voy a proporcionar estas diapositivas. No solamente estamos viendo la importancia ya, no estamos todavía en una materia. Vamos a hacer estos cálculos más adelante, no se preocupen, pero todavía no es el momento. Solamente estoy mostrando para que vean la diferencia, ¿no? Usted pide, por ejemplo, $10,000 o bolivianos por todo un año y devolver 10.700 al final de un año. Entonces, el monto de interés será igual a 10.700 menos 10.000. Entonces, el monto, estamos diciendo porcentaje, el monto de interés será igual a 700 unidades monetarias o bolivianos o dólares, como ustedes lo quieran ver, dólares por año, ¿no? Entonces, la tasa se calcula en 700 sobre el préstamo inicial, 700 sobre 10.000, nos sale el valor de 0,7. Y cuando decimos porcentaje o tasa de interés en porcentaje, vamos a multiplicar 100. 0,7 por 100%, 7% al año. Es la tasa de interés. Por si acaso no se asusten, eso vamos a ver a detalle. ¿Ya? Entonces, la tasa de interés es expresada, como hemos visto en el cálculo anterior, como un porcentaje, en este caso, que puede ser anual. ¿Ya? Entonces, es el monto de ingresos en unidades monetarias, en bolivianos, en dólares, en reales, en lo que ustedes quieran. Y minúscula será la tasa de interés, y esto es, como decíamos, en porcentaje respecto del periodo de interés. N será el número de periodos de interés. Si la tasa de interés es anual, entonces N será el número de años. A ver, vamos con el siguiente concepto. Tenemos los siguientes datos. La tasa de interés es del 7% anual. El monto de interés es de $2 por un año. ¿Ya? ¿Qué significa en préstamo? ¿Ya? Es un préstamo, por si acaso, que un particular concede, por ejemplo, al Estado, a uno de iniciar o a una empresa, por ejemplo, ¿no? Que dicen, ya sea en bonos, pagaré u obligaciones. Son un título que mucho conocer, pero lo veremos, ¿ya? Eso más va para los compañeros que están estudiando economía, administración de empresas. Entonces, nos dicen tasa de interés del 7%, el monto de interés 700 por un año. Los 700 representan el rédito del prestamista por el uso de sus fondos durante un año. La ganancia del simple, ¿no? Y el 7% es la tasa de interés que debe él que se está prestando. ¿Ya? 7% es el rédito que ganó el presta. ¿Ya? Otro ejemplo, pedimos prestados 20.000 por un año al 9% de interés anual. Entonces, el por ciento, a ver, si recuerdan, no han visto, cuando se habla de porcentajes, la escala, por si acaso, si no lo vamos a ver, cuando se habla de porcentajes más, la escala es del 0 al 100%. Al 100%. ¿Estamos? Del 0 al 100%. ¿Ya? Cuando se habla de eso es en porcentajes. Porcentajes.
Cuando se habla de escalas de escala de escala en tanto por uno, yo le llamo. Entonces hablamos de la escala del 0 al 1. ¿Qué significa? Simplemente yo, los 9 es el caso, 9%. Y si les digo trabajen en la escala del tanto por uno, ustedes lo van a dividir sobre 100, porque el máximo es el 100%. Entonces se tiene ahí que eh, los porcentajes se van. ¿Y cuánto es 9 sobre 100? 0.09, 0.09 en la escala de tanto por uno. Entonces es recomendable trabajar en tanto por uno también ciertos cálculos, porque nos facilita el desarrollo del problema posteriormente. Entonces, aquí lo que está haciendo es dividir sobre 100%, sobre 100%, 0,09, ya en tanto por uno. Entonces, es lo recomendable por caso, porque si no multiplican 9 por 20.000, les va a salir una cifra excesivamente elevada. Entonces, yo les recomendaría para cálculo siempre los porcentajes divididos sobre 100, y ese es el valor del tanto no con los que pueden ingresar a hacer sus calculitos. Entonces, pagar 20, por ejemplo, lo que te has prestado, 20.000. Y el interés será esta tasa de interés en tanto por uno multiplicado por lo que te has prestado. Eso es el interés. Entonces se suman ambos términos y usted, por ejemplo, viendo esto, esta parte, es $1.800 de interés. $1.800 de interés, ¿no? Entonces el monto total pagado dentro de un año, ¿cuánto va a ser? 20.000 más 1.800, 21.800. 21.800. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? ¿Qué el monto total a pagar? Dentro de un año será el siguiente. 20.000 más 0,09 por 20.000, que sería el segundo término la tasa de interés, digamos, ¿no? Entonces, eso salía en 1.200, entonces será 21.800. Bien, si ustedes observan acá bien, vamos a hacer mitad. Vamos a ver, anteriormente les cuento que cuando no teníamos tablas, perdón, calculadoras, pues, al docente mayor edad que tengan algún docente, por ejemplo, que muchos de los docentes que son de mayor edad trabajaban con unas tablitas, o sea, con unos libritos donde estaban los cálculos de la actualización de la tasa de interés. Lo mismo ocurría, tal vez tiene algunos de sus papás, sus abuelos, manejaban con las tablas de logaritmos. Estoy seguro que alguno debía escuchar, debido ver, tal vez lo tenga en casa, yo lo tengo en casa de algún de mi papá, que una tabla, un librito con todos los cálculos de logaritmos, tasas de interés. O sea, cuando no se tenía la herramienta clave para la calculadora, anteriormente mandaban esos libritos. Entonces, esta demostración está haciendo eso. ¿Qué es lo que está haciendo? Si ustedes ven, acá está factorizando el 20.000. Puedo factorizar, vamos a aplicar matemáticas básicas. Estoy factorizando el 20.000. ¿Estamos? El 20.000 estoy factorizando. Aquí está el 20.000, ¿no? Entonces, si factorizo, ¿qué me queda? Me queda aquí un 1, ¿verdad? 1 factorizando 0,9, ¿no? Aquí hay un 1 que no se escribe, ¿ya? O sea, 20.000 por 1, digamos, ¿no? Pues 20.000 por 1 son 20.000, más 0,09. Y este factorcito, ¿cuánto me sale? 1 más 0,9, 1,09. Estos factorcitos son los que antes, cuando había calculador, nos imaginamos que daban examen con sus libritos donde estaban todos estos cálculos, pónganle. Ese factorcito de ahí sale 1,09. 20.000, vamos. Y actualmente les cuento que en muchas tablas de Excel, porque digo, cuando hagamos cálculos del Van der Tier, va a ocurrir esto. O sea, se va a manejar esto. Les voy a mandar un Excel, van a ir manejando esto, pero ya en el Excel, o sea, más que todo para demostrar que se han hecho cálculos
correctamente. A veces el factor 1,09 representa la amortización de los $20 y el monto de los intereses. Este será uno de los factores importantes de luego que vamos a ver después. Perspectiva inversionista. O sea, usted ya no se está prestando dinero. Ustedes están prestando dinero. ¿Qué ocurre lo siguiente? Usted invierte $20,000 un año. O sea, ustedes, pónganse el hecho de que ustedes tienen esos $20,000 en su cuenta, pero los deciden invertir en una operación eventual, o sea, algún negocio, en el cual les va a redituar 9% al año. Al final del año ustedes tendrán, obviamente, sus 20,000 finales, la tita que tenían al inicio. ¿Qué más van a tener? El rédito, la ganancia del 9% sobre los 20,000. Entonces, eso lo hemos calculado evidentemente $1,800, ¿no? Entonces, es nuestra ganancia, decimos, ¿no? Entonces, decimos que ustedes han ganado 9% al año en la inversión. Su tasa de rendimiento sobre la inversión, su ganancia, entonces, ¿no? Es su tasa de rendimiento de la inversión. Se presta ganancia. ¿Para qué se presta? Hay que pagar eso, ¿no? Hay que amortizar esa deuda. Ahora bien, les había comentado este tema de que con un peso los panes, ahora, antes de tener sus abuelos, sus papás, con un peso comprábamos 5 panes. ¿Ya? Yo cuando era niño me recuerdo que sí compraba más panes con un peso. ¿Ya? Si es circulante, en este caso, a ver, ¿a qué se debe la inflación? Vamos a leer un poquito. La situación en la cual hay más compite por... Bueno, esto es más para economía, ¿ya? A ver, leamos un poquito y vamos explicando, pero para que se den un pequeño vistazo, ¿no? Los efectos de la inflación por la situación económica en la cual hay más circulante que compite por bienes y servicios restringidos. A ver, aquí vamos a ver un poquito desde el punto de vista de los economistas, tal vez alguno tiene ya algunos conceptos pues acá. A ver, he escuchado, anteriormente, yo les cuento más o menos por las épocas de 1980 y algo, 85, 6, más o menos, eh, la hiperinflación le llamaban, la hiperinflación, decían, ¿no? Entonces, que, por ejemplo, para ir a comprar un televisor, en esas épocas, yo me recuerdo, mi papá iba con un saquillo lleno de dinero, ¿no? Póngale, ya, un saco lleno de dinero a comprar un pequeño televisorcito, póngale, ya. Han debido escuchar la situación en México, que digo, en Venezuela, ¿no ve? Han debido, vean por internet, o sea, a comprar un poco de comida, no manejan billetera los pobres venezolanos, ¿no ve? Para ir a comprarse algo, manejan saquillos, como esas veces nosotros teníamos, ellos tienen la super hiperinflación. No han debido ver, han debido escuchar, busquen en internet, para comprar un simple, un pollito, si es que existiese todo el pollito ahí, vas con tus saquillos vas a comprar un poquito de comida. Ahí tenemos, por ejemplo, este tema de que hay más plata que está circulando por los bienes y servicios restringidos, ¿no? Entonces, si el circulante de un país se vuelve de menor valor con el tiempo, que eso es lo que está haciendo con Venezuela, se requiere el circulante para comprar la misma cantidad de bienes o servicios en un periodo dado. ¿Ya? ¿Cuáles son los impactos de inflación? El poder de compra se reduce. Como les decía, casi con tus saquillos realmente, con tu saquillo, incluso llegan al término de que póngale 1,000 pesos venezolanos, digamos, ¿no? O sea, el costo del papel de la impresión de ese billete
es más caro que el valor de ese billete. A ese punto se llega el descuento, ¿no? Entonces, por eso decimos que cambiarlo de tema, ¿no? Pero después se reduce, ¿no? Los costos de operación se elevan, la tasa de rendimiento de las inversiones se reduce. Esto no lo vamos a estudiar nosotros, vamos a dar un simple vistazo en el punto de tasas de interés, por si acaso. Ya en el punto de tasas de interés le vamos a ver un poquito más de detalle esto de la inflación. Estamos viendo ese impacto que genera la inflación, ¿no? Está relacionada directamente con el concepto de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, la inflación. Entonces, también vamos a ver en esta materia el concepto de las equivalencias financieras las denominamos, ¿no? A ver, vamos a ver esto viendo desde otro punto de vista. A ver, usted viaja, dice, a 68.000 millas por hora. Póngale en términos nuestros, 68 kilómetros por hora, póngale, más o menos. A eso se refiere, ¿no? Está en su vehículo y usted está viajando a 68 kilómetros por hora, póngale. ¿Ya? Entonces, a ver. Entonces, aquí están ya, ¿no? No lo entendíamos, ¿no? Usted viaja a 68 millas por hora. Ustedes saben que se memorizan, ¿no? Pero ustedes pueden buscar en internet, descargar, pero una milla equivale a 1.609 metros, por si acaso. Entonces, si hacemos los cálculos, los vamos a ver en los primeros semestres, podemos demostrar que 38 millas por hora equivalen a 110 kilómetros por hora. Algo más simple, ustedes, a ver, yo les digo, a ver, este equipo mide 2 pies, o un pie, más sencillo, un pie de distancia. A ver, ¿a cuánto equivale en centímetros? Un pie equivale a 30,48 centímetros, ¿verdad? O es lo mismo decirles, esta computadora de 30 centímetros. Pónganle. Pero es lo mismo decirles de 0,3 metros, ¿verdad? A eso se refiere esto de equivalencia, ¿no? Entonces, si usted viaja a 68 millas por hora, es lo mismo que decir 110 kilómetros por hora. 68, en este caso, millas por hora, son equivalentes a 110 kilómetros por hora, si hacemos los cálculos, ¿no? Son dos escalas diferentes, ¿no? La escala millas por hora y kilómetros por hora para medir esa velocidad. Millas y kilómetros. Entonces, pero a ver, si nos olvidamos de las unidades, 68 igual a 110. En números no ve, pero sí, pues en términos, cuando consideramos a las unidades, o en este caso las escalas de medición. Los números, sí, las escalas de medición o las unidades de millas y kilómetros. Entonces, en términos económicos, equivalencia económica se refiere al hecho de suma de dinero en dos momentos diferentes de tiempo, ya que pueden ser equivalentes entre sí. Pueden ser en dos momentos diferentes, obviamente, de tiempo, pueden ser equivalentes considerando una tasa de interés y el número de periodos de las dos sumas. Entonces, ahí vamos a determinar la igualdad de valor. Lo que les decía, un boliviano ahora no es lo mismo que un boliviano de aquí a 10 años, de aquí a 20 años. Para nada es lo mismo, no es lo mismo. Lo que en el inicio me les ha dicho, ¿ustedes qué quieren? ¿10.000 o quieren 20.000? Y algunos decían 20.000 de aquí a 20 años. Pero si esto lo vamos a actualizar, esos 20, si lo actualizar, y eso vamos a aprender en esta materia, voy a actualizarlo a este año. Puede que los 20.000, no, de acuerdo a la tasa de interés, no llegue a valer ni siquiera 5.000 de la tasa y el número de periodos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que comparar proyectos en un mismo tiempo, diríamos, ¿no? Y es lo que vamos a hacer acá.
Entonces, para ello se realizan algunos diagramas que se llaman diagramas de flujo o flujos de caja, ¿ya? Y más o menos de esta forma. Por ejemplo, nos hemos prestado, sí, nos hemos prestado 20.000 en el tiempo cero, es siempre va a ser el tiempo cero, el año de la inversión. Transcurrido un año, ahí es un año, se han pagado 21.800. ¿Por qué va la flecha hacia arriba? Porque nosotros hemos recibido la plata, nos han dado plata. Por eso la flecha va hacia arriba. Pero después de un año hay que dar esa plata con el interés, entonces como estamos devolviendo, por eso la flecha va hacia abajo, porque es una erogación, un gasto para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Es un gasto para nosotros. Entonces, ahí tenemos nuevamente, 20.000 es ahora económicamente equivalente a 21.800 dentro de un año. Si la tasa de interés es del 9%. ¿Por qué digo que es equivalente? Porque si yo voy a hacer cálculos, y ese es el cálculo que vamos a aprender en esta materia, estos 21, cuando yo actualice y lleve al año cero, me va a salir exactamente 20.000. ¿Estamos? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante con esta forma. Más adelante ya vamos a ver en el futuro. Por ejemplo, el valor futuro, que sería este, acá, es igual al valor presente más 1 más la interés dado a la n. Con esta fórmula, si yo tengo 21.000, despejo de acá P, y P me va a resultar 20.000. Eso significa que 20.000 es ahora económicamente equivalente, igual a 21.800 dentro de un año, si la tasa de interés es del 9%. Y eso es lo que vamos a aprender acá. ¿Ya? Entonces, ahora, en mil ahora no es en magnitud, números decimos, ¿no? Ya, pero sí, $20.000 económicamente equivalente a 21.800 dentro de un año. Si la tasa de interés es 9%, ¿no? Si le dijeran a ustedes, vamos a entender de otra forma, dicen, ¿no? Si se dijeran a ustedes que la tasa de interés es por sí, ¿qué opción tiene más valor? ¿20.000 ahora o 21.000 dentro de un año? Si ustedes les dicen, ¿qué te conviene más? Decíamos, eso es otro, ¿no? A ustedes les dicen, tengo una tasa de interés del 9%. ¿Qué vale más? ¿20.000 en este momento o 21.800 dentro de un año? Las dos son económicamente iguales, significa esto de equivalente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros actualicemos, lo volvamos un año antes esta platita al año cero, nos va a salir en cálculos de la ecuación presentada anteriormente 20.000. ¿Estamos? Son económicamente equivalentes ambos valores en términos monetarios. Pero obviamente los números no. Si yo les digo 20.000 y 21.800, sí, no, ¿cómo van a ser iguales? Me dirán. Sí, obvio, no son iguales, pero si hablamos en términos monetarios en diferentes tiempos, son equivalentes. ¿Estamos? Entonces, para tener la equivalencia específica, vamos a tener que especificar tiempos de flujo, o sea, el tiempo de la entrega del dinero, devolución del préstamo, la tasa de interés anual, semestral, mensual, eso también vamos a ir aprendiendo, ya el número de periodos de interés, en cuánto tiempo se va a pagar, ¿no? Entonces, vamos a tener dos tipos más adelante, eso vamos a ver ya en clase, ya, el tema de el cálculo del interés simple y el interés compuesto. Ya el interés compuesto es el más usado y se aplica en la mayoría de los análisis. En palabras simples, el interés compuesto es pagar el interés del interés. Mientras que el interés compuesto, perdón, el interés compuesto es pagar el interés del interés, en palabras simples. Mientras que con el interés simple solo pagamos el interés de nuestro capital.
O sea, el interés compuesto es, te prestas dinero, pagas un interés, pero también vas a pagar el interés del interés y también del capital. ¿Ya? Entonces, solamente el interés simple, como decía, se calcula sobre el préstamo o capital inicial. Es sencillo, eso lo hemos visto en los ejemplos anteriores. ¿Ya? Entonces no hay mucho problema ahí. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, yo les rogaría que quedemos hasta aquí, por favor, por el tema de que el Zoom se va a acabar en un minuto. Todos ya se han inscrito en, el- en la asistencia, por favor. O podemos también seguir pasando y voy a habilitar otra vez el Zoom. No hay problema de eso. Como nos quedan 15 minutos, pues eso les decía, a modo de su descanso. Ya. Hoy quedaremos aquí, por favor. La siguiente clase ya, hoy me he atrasado por el tema de que estaba regresando de viaje y por eso me he atrasado, volando he venido, ¿no? Sí, Entonces, está bien. ya, la siguiente vamos a seguir avanzando. Vamos a terminar este capítulo uno y después ya vamos a entrar a capítulo que es regresión y correlación. Yo les voy pasando los textos como siempre anticipadamente, ya para que los tengan y puedan, tal vez que los que puedan tener acceso a imprimir y todo aquello. ¿Ya? Entonces, por hoy quedaremos acá. ¿Ya? Entonces ya